estamos aquí en Aula CEN para presentarte el bosquejo, el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 12, la iglesia militante, y aquí nos presenta mensajes interesantes, mensajes inspiradores, que la Biblia que Dios le reveló al apóstol Juan ya en su edad avanzada, allá en la isla de Patmos, le reveló el mensaje a 7 iglesias que existían en su tiempo, pero que esos mensajes también son proféticos, son la historia de la iglesia, pero en cada mensaje de la iglesia podemos identificarnos como personas y seguramente podemos razonar, meditar en cada mensaje y poder hacer arreglos en nuestra vida. Pero antes de empezar, queremos invocar la presencia de nuestro Dios. Señor y Padre, te damos gracias por la bendición, la oportunidad que nos das de presentar este repaso, este bosquejo con nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Que sea de bendición, que tu Espíritu Santo sea movido por aquí en este lugar, y que podamos enviar un mensaje de alegría, de esperanza a todos aquellos que miran estos ministerios. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de empezar, queremos presentarte al invitado especial, Juan. Gracias por venir. Un saludo a nuestra audiencia. Claro que sí, nuevamente me da gusto, ¿verdad?, poder estar aquí de nuevo para poder dar este repaso de esta lección tan hermosa de las 7 iglesias. Así de que, pues, espero que todos puedan tomar nota de estos lindos mensajes y que sean bendecidos nuevamente. El primer mensaje que nos presenta la lección, la iglesia de Éfeso. Jesús comienza diciendo cosas interesantes. Él empieza: yo conozco tus obras, que eran celosos contra los falsos profetas, contra todos aquellos que venían enseñando algo diferente. Ellos eran celosos, pero tenían un problema muy interesante. Juan dice que el problema de la iglesia de Éfeso es que se perdió de su primer amor, se desconectaron de ese fuego, de esa energía, porque al principio, como hoy nos pasa, cuando conocemos a la iglesia, cuando conocemos el mensaje, queremos estar en la iglesia, queremos cantar, queremos ir allá, ¿qué pasó en este caso o qué? Sí, así como vemos, ¿verdad?, esta iglesia de Éfeso, dice que Dios conocía bien sus obras, cómo es que ellos trabajaban, tenían la paciencia y todas estas cosas tan bonitas que pasaban en ellos. Pero de pronto, como vemos, es como en estos casos en nuestra iglesia, ¿verdad?, de repente nosotros, ¿verdad?, llegamos con ese entusiasmo, con esa flama, ¿verdad?, con ese interés de estar uno estudiando, de estar en esa relación, en esa comunión con nuestro Dios, pero de repente empezamos a sentir un desánimo. ¿Pero por qué viene eso? A veces dejamos de orar, empezamos nosotros a dejar de participar, viene a nosotros también, ¿verdad?, algún problema o alguna cosa que nos fatiga, y empezamos nosotros a dejar ese ánimo. Y eso es lo más triste que nosotros puede pasar, dejar nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros deberíamos cada día orar. Por eso hay advertencias aquí también. Y algo lindo que de este mensaje es que Jesús les hace una promesa muy interesante. En cada mensaje de los mensajes del Apocalipsis, Jesús siempre da un mensaje. Ahora la siguiente parte que nos presenta es la iglesia de Esmirna, y es algo interesante. La ciudad de Esmirna era conocida por su ciencia y su medicina, así como por ser un centro de la adoración al del emperador. Aquí se empieza a decir que los nicolaitas, que era una secta, un grupo que trataban de distorsionar el evangelio. ¿Qué pasó en esa iglesia? Pues vemos, ¿verdad?, cómo es que esta iglesia, ¿verdad?, empezó a tener estos problemas, ¿verdad? De modo que allí, cuando se empiezan a infiltrar este tipo de doctrinas en esta iglesia, hay un problema, ¿verdad?, porque allí empieza a haber una división, a ser separatista en este caso, y ahí es donde empiezan estos problemas, donde esta iglesia tuvo luchas, tuvo grandes, digamos, pruebas, donde se sintió la iglesia, pues, atacada. Pero también era una iglesia que no tenía sus recursos, pero era pobre, pero era rica en espíritu. Y es por esa razón que muchas veces nosotros podemos ser los más pobres, pero con la humildad y el espíritu que Dios nos promete, que dice que bienaventurados los pobres, porque serán ricos en espíritu. Y esa es la promesa bonita del Señor, ¿verdad?, que a través de su espíritu nosotros nos luchamos, y siempre Dios está dispuesto
a darnos ese poder a través del Espíritu Santo. Y así es. Fue un mensaje muy claro, muy duro, donde Jesús le dijo que iban a pasar a persecución, retribución, inclusive la muerte. Pero miramos a lo largo de la historia cómo ha habido personas, ha habido cristianos que se han mantenido fieles. Juan, ¿por qué será que una persona es capaz de enfrentar la propia muerte, la persecución? O sea, todo el mundo, enfrentar todo el mundo por el amor de Cristo. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿O de dónde viene esa fuente? ¿O qué hacen? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que el que nos da esa fortaleza, ese poder de enfrentar luchas y pruebas, es Cristo Jesús. Así de que, por esa razón, si Cristo no está en tu corazón, tú, dentro de tu iglesia que tú estás, para que tú puedas mantenerte vivo cada día, debes de mantener esa relación cada día en Cristo Jesús y puedas perseverar y seguir adelante con esas luchas. Ya. Entonces, la siguiente iglesia que nos presenta es la iglesia de Pérgamo. Dice, Jesús viene a la iglesia de Pérgamo sosteniendo entre sus dientes una espada de 2 filos. En este caso, ¿qué significa la espada, Juan? Bueno, vemos la espada en Hebreos, vemos que ahí habla de que esa espada es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es útil para instruir y corregir en toda justicia. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, ahí nosotros vemos cómo Dios habla, exhorta, pero Dios es amor, pero también es justicia, pues. Por esa razón, ¿verdad? Esto habla de la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. En esta parte de este mensaje de la iglesia nos habla de Balaam. Y tú seguramente recordamos en Éxodo, cuando el pueblo venía saliendo de Egipto, hubo un falso profeta que fue Balaam, que trató de maldecir el pueblo de Dios, pero miramos que Dios no se lo permitió. Entonces este falso profeta incitó al rey que estaba luchando para que él usara a las mujeres para que el pueblo cayera. Entonces miramos que usó la inmoralidad. Y aquí algo interesante es que Zeus es otro nombre para Baal. Y es algo interesante, Juan, cómo podemos aplicar un mensaje aquí de Pérgamo, y también otra vez aparecen la doctrina de Nicolaitas. ¿Qué hacer en casos cuando nos enfrentamos a doctrinas que no van de acuerdo a la Biblia? Pues aquí habla muy claro que por eso está tú que conscientes, ¿verdad? A los nicolaitas o a los moabitas de Balaam. Entonces nosotros, en este caso, nosotros debemos ser firmes ante Dios, porque así como se filtran doctrinas, nosotros debemos ser, dice, celosos siempre en las cosas de Dios, no permitiendo ni consintiendo. Y en este caso, como este profeta de Balaam, ¿verdad? Que en sí, él se prestó, ¿verdad? Ahí habla en Números, ¿verdad? En 5:1 al 9, habla cómo es que por una oferta de este rey que estaba allí, ¿verdad? Quiso maldecir al pueblo de Dios. Pero vemos ahí cómo luchó por distorsionar. Entonces nosotros como verdaderos cristianos debemos mantenernos firmes delante de Dios y perseverar en la doctrina. Yeah. Bueno, aquí el mensaje que seguramente podemos aplicar en nuestras vidas es que cuando somos fieles a Dios, cuando nos entregamos nuestra vida, ahí miramos a Daniel, ahí miramos a los 3 muchachos, ahí miramos a Gedeón, ahí miramos a José, que ellos tomaron la decisión de mantenerse firmes, de mantenerse fieles, y Dios nunca falla. Él cumple su promesa. Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y su palabra se cumple o se cumple. Y los invitamos a que podamos confiar en Dios en todo momento, todo el tiempo, que podamos tener una conexión con Dios, y que pase lo que pase. El salmista dijo, aunque brame el mar, aunque sacuda los vientos, Dios está conmigo, porque Él tiene el control de todas las cosas. La siguiente iglesia que nos presenta es la iglesia de Tiatira. Aquí aparece otro personaje del Antiguo Testamento, que es Jezabel. Todos recordamos lo que hizo Jezabel. Incitó al pueblo de Israel a la idolatría, al dios Baal, a un dios falso. O sea, aquí, Juan, ¿cuál es el mensaje que podemos sacar de de historia, de este mensaje? Aquí aparece Jezabel, que incitó al rey Acab, rey de Israel, para que el pueblo fuera dirigido a la destrucción.
Sí, aquí, ¿verdad? Aprendemos una gran lección, ¿verdad? Cómo Dios detesta la idolatría, la fornicación y de todas estas cosas que se hacían y se practicaban. Entonces, nosotros aprendiendo a través de cada una de estas iglesias, cómo es que Dios nos ha hecho esa invitación, ¿verdad? Arrepiéntete. Y es la forma en que Dios va guiando a su iglesia, ¿verdad? Militante, de manera que nosotros tenemos que siempre mantenernos firmes delante de Dios, ¿verdad? Fieles, porque ser fiel, dice la palabra de Dios. Entonces, sin tener estas prácticas ilícitas, y hoy en día nuestra iglesia es un gran ejemplo que veamos nosotros cómo Dios quiere guiar a su iglesia y Dios va guiando a su iglesia a través del Espíritu Santo. Algo interesante de este mensaje de esta iglesia, que Jesús promete dar la estrella de la mañana. Primero da reprensiones. Yo conozco tus obras, que estás siguiendo las obras de Baal, estás siguiendo las obras de Jezabel, pero al final siempre da una esperanza, un mensaje que te alienta a arrepentirte, a volver a tu primer amor, y en este caso promete dar la estrella de la mañana. La siguiente iglesia que nos presenta es la iglesia de Sardis. Aquí dice, la descripción de Sardis es de preocupación profunda, ya que la iglesia está espiritualmente. Aquí Jesús la llama una iglesia muerta, y entonces dice, sus miembros solo necesitaban levantar los ojos del polvo y notar que Dios les ofrece beneficio. Aquí viene Jesús primero con la reprensión, viene una solución y también les da una esperanza. Es algo fuerte, pero aquí le llama la iglesia muerta. Bueno, ahí con en esta condición de esta iglesia que se encuentra, también podemos entender que Dios dice, porque el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y una iglesia muerta, ¿verdad? También tiene esa oportunidad de vivir cuando levanta su mirada y ve a su Salvador, a su Creador, que es Cristo Jesús. Y Él viene con poder para poder levantarte y darte esa oportunidad, ¿verdad?, de que sigas adelante. Dice, yo estoy contigo. Entonces, por eso siempre Dios tiene una bonita promesa para nosotros en nuestros días. Ya, en la siguiente iglesia es algo interesante. Aquí algo diferente de los demás. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:7. Aquí se presenta a Jesús de una manera diferente. Dice, la iglesia de Filadelfia apareció no haber sido tocada por la idolatría de su populacho. Los miembros de la iglesia parecen más conectados con Dios, de modo que Jesús se presenta como ellos, el santo, el verdadero, el que abre, el que ninguno puede cerrar, y el que cierra, ninguno puede abrir. La iglesia de Filadelfia se felicita por guardar la palabra de Cristo. Y ahora es algo interesante, como es algo diferente. Ahora terminamos con la última, con la iglesia de la Odisea. Juan, ¿qué pasó con la iglesia de la Odisea? ¿Qué le faltó? ¿Qué? Ahí vemos esta iglesia, ¿verdad? No fue tan fiel a Dios. Entonces siempre, ¿verdad?, tuvo esa comodidad de sentirse que estaba bien puesta, que no tenía necesidad. Muchas veces así pasa en nosotros, ¿verdad?, que pensamos que estamos bien, que no tenemos necesidad de nada, que estamos ricos. Y aquí habla muy claritamente como Dios dice, yo conozco tus obras, que tú, dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuiteado, un miserable, un pobre y ciego y desnudo. Así de que ahí vemos esta amonestación. Dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado y fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya, algo interesante, un mensaje directo, un mensaje claro. Y me recuerda a la historia del rey Nabucodonosor. Él un día se paró en la mañana en su palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Y aquí miramos un sentido espiritual, como Jesús viene y reprende. La iglesia estaba totalmente engañada. Ellos creían que estaban bien. Ellos creían que no les hacía falta nada. Ellos estaban llenos de orgullo, y hoy día es lo que está pasando hoy. Hoy día estamos enfocados en el materialismo, en que el centro de nuestras vidas somos nosotros, cuando el centro debería ser Jesús, como la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. El centro de nuestra vida debe ser Jesús, debe ser Dios. Él es el que debe mover nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro caminar, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús,
que es el autor y consumador de la fe, y Él es fiel. Juan, un mensaje último que pueda compartir con nuestra audiencia. Claro que sí, a través de este estudio rapidito que tuvimos de estas 7 iglesias, yo solamente quiero invitarte que hagas una decisión de que tienes que ser caliente, tienes que seguir a Cristo Jesús, tienes que decidirte por Cristo, porque acuérdate que dice, si eres frío vas a caer hasta muy abajo, te vas a golpear la vida, vas a enfrentar consecuencias. Por eso dice, arrepiéntete. Ese colirio del Espíritu Santo para que puedas mirar con claridad lo que Dios, las promesas que Dios te da. Así de que, querido amigo que me escuches y que me ves, quiero que hagas una decisión y que Dios te bendiga y que puedas siempre hacer una decisión por Cristo. Decídete por Cristo, y así es de que podemos enviarle un saludo por allá a todos los que nos ven, ¿verdad? Cuidadosamente. Así que por allá en Ciudad Guzmán, a todos aquellos que nos ven en Aula 7, ¿verdad? A la familia Vázquez, ¿verdad? Que nos miran por allá, les queremos mandar un saludo y que Dios los bendiga. Igualmente en Amacueca, Jalisco. Queremos apelar a tu corazón para que tú mismo con Dios te tomes el tiempo y tomes el valor, las ganas de poder escudriñar estas 7 cartas. Son maravillosas, no podemos tocar punto por punto, pero si tú tomas el tiempo de analizar, vas a descubrir cosas interesantes, y en algunos casos te vas a sentir identificado, identificada, y estoy seguro que tu estudio profundo de estas cartas será una gran bendición para tu vida espiritual y para una vida eterna que nos espera con gozo. Y queremos invitarte a que tú te conectes para la próxima lección. Estaremos terminando el primer trimestre 2016, que es el nombre La Redención. Es algo lindo como termina esta lección. Es maravilloso como Dios coloca mensajes para tu vida espiritual, y te esperamos la próxima. Conéctate. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?